Buenos días, mi nombre es Jorge Torres y vamos a estar hablando sobre los procesos de manufactura. Lo vamos a estar viendo con este mapa mental que se divide en tres puntos. El primero son procesos de manufactura sin remoción de material, luego están los procesos de unión y ensamble y por último está la automatización de procesos. Ahora, ¿qué son los procesos de manufactura sin remoción de material? Básicamente es la creación de piezas deseadas sin desprender ningún tipo de material o como comúnmente se conoce, sin desprendimiento de viruta. Ahora, hay un concepto muy importante que es la recristalización, que básicamente es cuando un material se calienta, los granos de este empiezan a deformarse y a medida que va pasando el tiempo se forman nuevos granos que eventualmente terminarán reemplazando a los originales. Ahora, esto es muy importante porque ahora en la clasificación vamos a tener dos tipos, que es trabajo en frío y trabajo en caliente. Básicamente, el trabajo en frío es cuando se calienta el material, pero no se superan las temperaturas de recristalización. Y luego el trabajo en caliente es exactamente lo mismo, calentar la pieza, pero por encima de las temperaturas de recristalización. Estos dos tipos de trabajo tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el trabajo en frío se tiene una mejor precisión, hay mejores acabados, pero requiere un mayor esfuerzo. Por otro lado, en un trabajo en caliente es todo lo contrario. Se requiere un menor esfuerzo, existen mayores modificaciones ya que la pieza va a estar mucho más caliente, por lo tanto va a ser más maleable, pero requiere un mayor gasto de energía. Aunque hay algo que sucede en el trabajo en caliente y es que hay cierto tipo de materiales que no se pueden trabajar en frío porque pueden llegar a quebrarse, no resisten los esfuerzos a los que se someten. Pero cuando estos se someten a una temperatura mayor a la de recristalización, estos sí pueden trabajar, sí son más maleables. Ahora, los costos de estos procesos va a depender mucho de la pieza que se quiera realizar y del tipo de trabajo que se va a realizar, ya que como vimos, mientras más temperatura se necesita, es un mayor gasto de energía. Pero bueno, básicamente los tipos de procesos de manufactura sin remoción de material son estos que están aquí. El primero siendo laminación, que es cuando se tienen dos rodillos que giran de manera contraria al otro y el material o la lámina del material se pasa entre estos dos rodillos y se reduce su tamaño, ¿no? Su volumen. Luego tenemos la forja, que es básicamente darle forma a la pieza con un martillo. Tenemos la extrusión, que aquí se utiliza un troquel para obtener la forma deseada de la pieza. Tenemos la trefilación, que básicamente se va a pasar el material por una sección transversal hueca y va a reducir su tamaño y se va a poder manejar mucho más fácil. Luego tenemos el doblado, que aquí se trabaja con láminas planas, y básicamente se va a dar forma a la lámina como si fuera una hoja de papel, se va a ir doblando. Por último tenemos el embutido, que básicamente con un cilindro metálico se va a dar forma también se utilizan láminas, se da forma a la lámina y básicamente quedan así tipo como la forma de las latas. Ahora tenemos los procesos de unión y ensamble, que se dividen en dos tipos, los procesos de soldadura y los procesos de ensamble mecánico. Ahora, los procesos de soldadura básicamente es la unión de piezas metálicas mediante corriente o calor. Y este es fundamental para la producción de cualquier tipo de estructura metálica o de producto que lleve piezas metálicas. Y este se divide en tres tipos. El primero es por resistencia, que básicamente se unen las dos piezas metálicas a presión y en la unión entre ellas se va a inducir una corriente eléctrica que va a fundir esa unión entre ellos dos, por lo tanto los va a unir. Luego tenemos con arco eléctrico, que es muy parecido al anterior, ya que se van a unir las piezas y se induce una alta corriente eléctrica para fundirlos y unirlos.
Por último, tenemos con oxígeno y gas combustible, que básicamente se utiliza un soplete que funciona a base de gas de oxígeno acetileno y va a fundir la unión entre las dos piezas metálicas y las va a unir. Luego tenemos ahora los procesos de ensamble mecánicos, que son estos que tenemos aquí, que son los tornillos, los pernos, las tuercas, los remaches, las chavetas y sujetadores. Aquí existe una pequeña clasificación que pueden ser los permanentes o las uniones reversibles, ¿no? Entendiendo como reversibles, por ejemplo, los tornillos o las tuercas que se pueden quitar y poner. Pero están los permanentes como los remaches, que para removerlos se requiere todo un proceso especial. Por último, tenemos la automatización de procesos, que esto es básicamente usar la tecnología para hacer tareas específicas. Como sabemos, dentro de una línea de producción, la base es la repetición. Cada fase del proceso es una tarea en específico. Entonces puede llegar un punto en el que la mano del ser humano puede, o la obra del ser humano puede llegar a ser tan repetitiva que puede existir, por ejemplo, el cansancio, ¿no? Entre muchas otras variables. Pero nosotros podemos automatizar los procesos mediante máquinas y mediante softwares específicos. Esto lo podemos aplicar y para los sistemas de controles podemos recolectar datos, etc. Estos tipos de automatización se clasifican en tres. La primera es la fija, que básicamente se va a programar un software para que realice una tarea en específico y solo una, y este no puede ser reprogramable, es decir, una vez que se hace ya no se puede cambiar. Luego tenemos la automatización de procesos programables, que a diferencia de la anterior, aquí se busca hacer, se pueden producir diversas piezas con las mismas características y este puede ser cambiado, puede ser reprogramable. Y el último tipo, que es la flexible, que es básicamente la unión de los dos tipos anteriores. Se pueden realizar piezas o se puede realizar una tarea en específico y esto puede cambiarse, puede reprogramarse. Ahora, este tipo de manufactura que utiliza automatización de procesos lo conocemos como manufactura asistida por computadores. Es decir, que se utilizan softwares específicos con computadoras especializadas para realizar tareas específicas y lograr una pieza deseada. Ahora, ¿cómo afecta esto el desarrollo económico de la manufactura? Bueno, como sabemos, las grandes potencias mundiales, las grandes economías mundiales, ya desde hace un tiempo, desde hace bastante tiempo, utilizan robots para poder producir ciertos tipos de piezas o de productos específicos, ¿no? Esto básicamente acorta el tiempo de producción y, por ejemplo, elimina, como ya habíamos dicho, ese tipo de variables como puede ser el cansancio de un trabajador, ¿no? Porque una máquina no se va a cansar. Pero esto no quiere decir que las máquinas pueden reemplazar toda una línea de producción, ya que sí es verdad que son muy efectivas, pero siempre se necesita supervisión de ellas y el mantenimiento adecuado para que puedan funcionar correctamente. Pero bueno, básicamente esto fue los procesos de manufactura orientados a los procesos sin remoción de material, a los procesos de unión y ensamble y a la automatización de procesos. Mi nombre es Jorge Torres, muchísimas gracias por su atención.